Saludos, soy Daniel Kokemper y este es el curso de Arquitectura de Computadoras de la Escuela de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy continuaremos con el módulo de lenguaje ensamblador. En particular, hablaremos sobre modos de operación del IA-32 y los modos de direccionamiento que existen. Los modos de direccionamiento son las diferentes maneras de especificar un operando dentro de una instrucción en lenguaje ensamblador, y cabe especificar que puede ser cualquier tipo de lenguaje ensamblador. Los modos de operación se refieren a la forma en la que se puede dirigir la programación del ensamblador, en particular la familia IA32, que surgen de las capacidades arquitecturales e instrucciones disponibles. Aunque estos dos conceptos son independientes entre sí, tienen algo en común, que es el manejo de memoria, razón por la cual aprovecho para hablar de ellos al mismo tiempo. Entonces, para comenzar, vamos a explicar el concepto básico de los modos de operación y luego entraremos en los detalles de cada uno. El modo protegido es el estado nativo del procesador en el que están disponibles todas las instrucciones y características del procesador. Los programas se asignan en segmentos de memoria y el procesador evita hacer referencias fuera de esos segmentos. El modo de direccionamiento real puede usarse para ejecutar un programa de MS-DOS, que requiere el acceso directo a la memoria del sistema y a los dispositivos de hardware. El sistema operativo puede fallar bajo este modo. El modo de administración de sistema proporciona al sistema operativo un mecanismo para implementar funciones como la energía y seguridad del sistema. El modo 8086 virtual es el entorno multitarea seguro. La computadora se ejecuta en modo protegido y crea una máquina virtual 8086 con su propio espacio de direcciones de 1 megabyte, que simula una computadora 8086 que se ejecuta en modo de direccionamiento real. Para ejemplo de eso tenemos la ventana de comandos en Windows NT 2000 y XP. Ahora hablando en particular sobre el modo de direccionamiento real, el procesador puede acceder a 1.048.576 bytes de memoria, es decir, 1 megabyte o 2 a la 20 bits en el rango de 0x00000 a 0xFFFFF, que se direccionan con 20 bits, pero el procesador es de 16 bits. Se ideó el concepto de memoria segmentada para poder almacenar direcciones de 20 bits con 16 bits, que consisten en bloques de 64 kilobytes llamados segmentos. El último dígito de las direcciones siempre es cero, por lo que se pueden eliminar 4 bits de la dirección y se puede representar con 16 bits. El desplazamiento es un valor de 16 bits que indica el byte exacto dentro del segmento. El procesador solo puede ejecutar un programa a la vez, pero puede ser interrumpido para atender solicitudes de los periféricos. Como ejemplo de esto tenemos MS-DOS y Windows 95 y 98. Ahora veamos un ejemplo. ¿Cómo funciona la dirección 8000-250? Recordemos que habíamos hablado sobre segmentos de 64 kilobytes, que en hexadecimal van a tener incrementos en 10.000. Entonces vamos a tener un segmento que va de la dirección 0 a la dirección 10.000 en hexadecimal, otro segmento que va de la dirección 10.000 a la dirección 20.000 hexadecimal y así sucesivamente. Entonces, el segmento 8000. Recordemos que el primer cero se elimina, hace referencia a este segmento y luego vamos a tener un desplazamiento de 0,250 hexadecimal. Con esto, al sumar estos dos números, vamos a tener una dirección lineal igual a 80.250 en hexadecimal. Ahora veamos cómo se realiza el cálculo de las direcciones por parte del procesador. Partamos del hecho que una dirección se refiere a una ubicación individual en la memoria y cada byte de memoria tiene una dirección distinta. Una dirección tipo segmento de desplazamiento incluye un valor de segmento de 16 bits colocado en los registros de segmento y un valor de desplazamiento de 16 bits. Anteriormente había comentado los nombres particulares de estos registros, los cuales son CS Code Segment, SS Stack Segment, DS Data Segment y los registros ES, FS y GS son segmentos alternativos. El CPU convierte automáticamente una dirección tipo segmento desplazamiento en una dirección lineal. Para la dirección 08F1
2.0100 en hexadecimal, el CPU toma el desplazamiento y lo multiplica por 16, que es 10 en hexadecimal, y suma el producto al desplazamiento. Se multiplica el valor del segmento por 10, con lo que se obtiene el valor del segmento ajustado. Seguidamente se le suma el desplazamiento, con lo que se obtiene la dirección final lineal, la cual es 0, 9010. Con esto es necesario introducir el concepto de paginación. La paginación es una característica que permite dividir los segmentos en bloques de 4096 bytes de memoria, llamados páginas. Permite que la memoria total de todos los programas en ejecución sea mayor a la memoria física de la computadora. La colección completa de páginas asignadas por el sistema se conoce como memoria virtual. Se utiliza memoria de disco para poder alojar varios programas que se ejecutan al mismo tiempo. Aunque esta memoria es más lenta de acceder, es más numerosa que la memoria RAM. Es decir, la paginación es más lenta, pero permite resolver el problema del RAM limitado. Conforme comencemos a desarrollar los primeros programas y código en lenguaje ensamblador, veremos que un mismo programa se puede escribir para los diferentes modos de operación del procesador que acabamos de ver. Para pasar de un modo a otro será necesario agregar algunas líneas particulares de código, pero más adelante en el curso volveremos a retomar este tema. Ahora pasando a lo que son modos de direccionamiento, habíamos mencionado anteriormente que las instrucciones de ensamblador toman de 0 a 3 operandos. El operando de alguna manera debe proporcionar una ubicación de donde se almacenan los datos a procesar, ya sea en los registros cercanos, memoria general lejana o valores inmediatos que se ingresan directamente en la instrucción. Para facilitar la comprensión del concepto, utilicemos la instrucción mov, que posee la sintaxis mov destino origen. Es decir, le asigna a la dirección de destino el contenido de la dirección de origen. Observemos que podemos tener diferentes combinaciones de las ubicaciones de origen y destino, ya sea con registros, memoria o valores inmediatos. En general, existen varios modos de direccionamiento y estos dependen de cada arquitectura, pero podemos hablar en particular de los siguientes: direccionamiento por registro, direccionamiento inmediato, directo, indirecto, direccionamiento base más índice, relativo por registro y direccionamiento relativo base más índice. En el direccionamiento por registro, los operandos de origen y destino son ambos registros. Por ejemplo, la instrucción mov AXBX mueve o copia el contenido del registro BX al registro AX, es decir, AX es igual a BX. Recordemos que algunos registros cumplen funciones específicas y no pueden ser utilizados en general para operaciones aritméticas de este tipo. El direccionamiento inmediato hace alusión a que los valores van directamente dentro de la instrucción como un número, es decir, la dirección del dato se conoce al momento de leer la instrucción y antes de ejecutarla. En este caso, el operando contiene el valor exacto que se quiere copiar o mover. Por ejemplo, la instrucción mov AX 7895 en hexadecimal copia el valor 7895 al registro AX. En el direccionamiento directo, el dato que va a ser manipulado se encuentra en memoria y debe ser ubicado con la dirección que se provee al momento de leer la instrucción. Observar que el valor de memoria debe ser encerrado en paréntesis cuadrados. De lo contrario, sería como un direccionamiento inmediato. En la instrucción mov AX 0100 hexadecimal en paréntesis cuadrados, se hace referencia al contenido de la posición 0100 hexadecimal en memoria. Recordar que la memoria se direcciona en bytes y como se está asignando el contenido de memoria a un registro de 16 bits, en este caso AX, el valor de memoria es 7755. Recordar adicionalmente que la familia IA32 es Little Endian, por lo que el ordenamiento de memoria de arriba hacia abajo se reordena de derecha a izquierda. En el direccionamiento indirecto, el dato está en memoria y su dirección se encuentra en un registro. En la instrucción mov AX BX en paréntesis cuadrados, el registro BX contiene el valor 0200 hexadecimal.
que en realidad es una posición en memoria. El contenido de esta en 16 bits es el valor 6644. Recordemos nuevamente el ordenamiento Little Endian. Otra forma de verlo es que el registro BX contiene el desplazamiento en el segmento de datos para ubicar el dato que será copiado en AX. Se puede hacer una relación al manejo de punteros en lenguajes de alto nivel, por ejemplo C o C++. Podemos leerlo como a lo que apunta el registro BX. En este caso es este número. En el direccionamiento base más índice, la dirección del dato se obtiene con la suma de un registro base y un registro índice. En la instrucción mov AX, BX más SI en paréntesis cuadrados, se suma el índice de SI, que es el stack index, al desplazamiento base ubicado en BX. En el ejemplo particular, se obtiene la dirección 0220 hexadecimal, la cual contiene el valor 3322 en hexadecimal, que es movido o copiado al registro AX. Aquí nuevamente vemos un paralelismo con los punteros, que sabemos pueden ser utilizados con índices para moverse a través de un arreglo, que efectivamente son posiciones contiguas en memoria, ya sea para leerlos o para escribirlos. En el direccionamiento relativo base más índice, la dirección del dato se obtiene con la suma de un registro base, un registro índice y un valor inmediato, también llamado offset. En este caso, al sumar el valor de memoria contenido en el registro BX, más el valor del índice contenido en el stack index, más el valor de offset de 0,020 hexadecimal, se obtiene la dirección de memoria 0,320 hexadecimal. Con esto, el contenido en memoria es 5634 hexadecimal, el cual es copiado al registro AX. Recordemos en general que la instrucción mov acepta los registros AH o AL, que son de un byte, el registro AX, que es de 2 bytes o una palabra, el registro EAX, que es de 4 bytes o palabra doble. La cantidad de bytes leídos de memoria van de acuerdo al tamaño de los registros que se están utilizando. Podemos hacer otro paralelismo con los punteros que sin importar el tipo de dato que son, ya sea de 8, 16, 32 o incluso 64 bits, avanzar un índice de 1 en ese puntero lee la cantidad adecuada de bytes en memoria y no hay que estar pendiente de la cantidad de bytes en el tipo de dato. Finalmente, analicemos estas instrucciones y veamos qué tipo de direccionamiento utilizan. La instrucción mov dx 1045 hexadecimal mueve el valor 1045 al registro dx, por lo que el direccionamiento es inmediato. La instrucción mov bx más si más 100 ax mueve el contenido del registro ax a la dirección dada por el desplazamiento hallado en bx más el índice en el stack pointer más el offset 100 hexadecimal, por lo que el direccionamiento es relativo base más índice. Veamos que el destino puede ser direccionado en general con los modos que ya vimos, salvo el modo inmediato que no tiene sentido. La instrucción mov cl bx más di más 20h es un ejemplo parecido al anterior, salvo que el direccionamiento está en el origen y no en el destino. La instrucción mov dx bx en paréntesis cuadrados guarda lo que apunta el registro x en memoria en el registro dx, por lo que es un direccionamiento indirecto. Es decir, la dirección en memoria está dada indirectamente a través de un registro y no directamente en un valor fijo. La instrucción mov ax bx más 5 es una forma de direccionamiento base más índice, con la diferencia que el índice no está en una variable, como SI o stack pointer, sino en un valor inmediato que viene a ser lo mismo, con la diferencia que ese valor es fijo y no puede cambiar como lo haría el registro stack index. La instrucción mov cx 0,458 hexadecimal en paréntesis cuadrados guarda a lo que apunte esta dirección 0458 hexadecimal directamente en el registro CX, por lo que es un direccionamiento directo. Finalmente, la instrucción add AX suma el contenido del registro de X a lo que contenga el registro AX.
Al inicio habíamos mencionado que se iba a utilizar la instrucción MOV por simplicidad, pero vemos que varias instrucciones que utilizan operandos de registros o valores en memoria pueden hacer uso en general de los direccionamientos que acabamos de ver. Entonces, ese es un direccionamiento por registro. Con esto llegamos al final de esta lección. Muchas gracias por su atención.